una guerra, la culpa Sí. es una guerra, compensar es una guerra hacia tu cuerpo. ¿Qué puedo hacer para atravesar esta situación que no sea atacando mi cuerpo? Si yo me siento gorda con mi cuerpo, para mí es más fácil decir qué más me está pasando. Hay una industria multimillonaria detrás de todo eso que se lucra de nuestras inseguridades para luego vendernos esa solución. Bienvenidos al Cuerpo que Somos. Este es el espacio de lo que nos pasa a todos y todos normalizamos, vivir en guerra con el cuerpo y la comida. Pero no lo es, no es normal estar siempre odiando nuestro cuerpo, esperando tener otro para por fin vivir. No es normal sentir culpa al comer y estar tan confundidos que ya no sabemos ni qué ni cómo comer. Aquí venimos a contarlo todo, a nombrar lo que duele, a sanar juntos y abrir camino hacia una forma diferente de habitarnos. Con tus hosts, Elvis y Lili, que aún con más de 15 años de experiencia, seguimos enfrentándonos a una cultura que nos confunde. Y este podcast es también un espacio para sostenernos, aprender y desaprender juntas. Hola, bienvenidos a este episodio del podcast El Cuerpo que Somos. Hoy tenemos una pregunta que nos hacen muchísimo y por eso la quisimos poner aquí en esta conversación de hoy. Y es si esta batalla con el cuerpo y la comida realmente se puede acabar. Entonces, Lili, empecemos a conversar sobre esto. Que es una gran pregunta y es una pregunta que surge en consulta, en conversaciones con amigas, en la mentoría del Cuerpo que Somos a veces también aparece nuevamente esta gran pregunta de uno de verdad si logra parar esta guerra. Yo empezaría diciendo que lo que implica una guerra es un atentado en contra de nuestro cuerpo, ¿cierto? Vivir en guerra con el cuerpo es vivir en batalla y que eso conlleva muchos comportamientos dañinos hacia nuestro propio cuerpo y que de alguna manera deteriora la relación con la comida. Que he logrado identificar en mi proceso, y yo creo que en el proceso de muchas que empiezan este camino de reconciliación con la alimentación y con la imagen corporal, y es, no hay como una evidencia de que la guerra pare, pero yo creo que la guerra sí se transforma, ¿cierto? O sea, yo hoy podría decir que los comportamientos que yo hacía en los momentos en los que me sentía mal con mi cuerpo y tenía una relación conflictiva con la comida, de alguna manera impactaban mi salud física y mental, ¿cierto? Porque yo no me siento bien con mi cuerpo y la guerra empieza cuando yo atento en contra de él, ¿cierto? Claro, Entonces ¿cómo lo hacías? restringí alimentos, hacía ejercicio extremo, tomaba pastillas para adelgazar, me hacía cuanto tratamiento doloroso, porque aparte de eso es doloroso, para modificar el cuerpo. Yo creo que yo sí era muy obsesiva frente al espejo. Entonces yo me aruñaba, me medía con metro, con pesa. Cuando dices que te aruñabas, ¿a qué te referías? Pues me cogía como los sí, como que te gordos, como agarrabas los me gorditos, como agarraba para... las medidas con las manos también, o sea, todo el tiempo era, pues eso es un atentado, o sea, estar constantemente como tan hipervigilante al cuerpo y también a la comida, pues es lo que nosotras llamamos la guerra. Sí. Que en la medida en que va avanzando el tiempo con esa guerra, uno se va dando cuenta que esa guerra es abrumadora, que uno no quiere sostenerla, o sea, yo creo que si llega a un punto en que dice, esto es insostenible, o sea, no quiero seguir viviendo en esta guerra, pero entonces, ¿qué sería dejar de vivir en esta guerra? Entonces yo creo que más que la guerra pare, mi respuesta, ya ahorita nos dirás qué opinas tú, pero mi respuesta es la guerra se transforma, porque si bien yo puedo decir, yo superé un trastorno de la conducta alimentaria, yo hoy lucho con la imagen corporal en ocasiones. ¿Cómo es tu lucha hoy, Lili? A diferencia, pues, A diferencia, yo creo que la gran diferencia es la lucha está, pero la lucha no es una guerra. La guerra es un atentado. Yo hoy ya no atento en contra de mi cuerpo, Ok. que yo creo que ahí está la gran diferencia. Es como la transformación de la guerra. Porque yo hoy lo llamo una lucha, ¿cierto? Como a veces llegan momentos en donde me siento gorda. Y en los momentos en los que me siento gorda, probablemente, no sé, hace 15 años mi manera de gestionar ese sentimiento de gordura era, me restrinjo, no como en un día, hago 4 horas de ejercicio, me voy y me inyecto para bajar de peso. O sea, mi comportamiento ante esas situaciones, me voy a atacar mi cuerpo. Claro. Hoy, cuando yo me estoy sintiendo gorda,
probablemente no vaya a hacerme una cirugía estética o probablemente yo no voy a evitar todos los grupos alimenticios para bajar de peso. Yo hoy tengo un montón de herramientas que yo lo llamo como que en este camino he aprendido a tener una caja de herramientas que me ayudan para esos momentos de dificultad. Si yo hoy me siento gorda con mi cuerpo, para mí es más fácil decir qué más me está pasando. ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? Porque yo sé que el sentimiento de gordura no es un sentimiento. Ya lo aprendí. Yo ya aprendí que eso no es un sentimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer para atravesar esta situación que no sea atacando mi cuerpo? Entonces, ahí yo lo veo más como, no hay una guerra porque yo no estoy atentando, pero sí de pronto hay una lucha donde tengo que hacer conciencia y hacerme ciertas preguntas reflexivas para transitar ese momento de otra manera. Entonces, yo lo llamaría, es una guerra que se transforma, pero es una guerra que me permite vivir muy distinto a como vivía cuando sí estaba en una guerra. Pero no Claro, sé, como ¿cómo ya escuchas no, esto? no demasiado claro, como que me queda claro, Lili, que en tu experiencia es, para ti se ha transformado en, o sea, dejó de ser una guerra, aunque todavía quizás pueda ser una lucha interna, no atentas contra ti misma, y eso hace la gran diferencia, ¿cierto? Total. Porque ante esta pregunta de, ¿será que esta batalla sí cesa, sí para? Realmente uno sí puede dejar de preocuparse o mortificarse por el cuerpo, por la comida, pues que ya yo creo que llegaremos como a dar esa respuesta en este episodio, pero creo que lo que tú no me vas diciendo es, se ha transformado. Esa lucha aún Sí. permanece, pero ya no atentas contra tu cuerpo, porque... Sí, no, que ahí digo, hay algo muy curioso como en mi proceso también. Yo empiezo a identificar que en esta vivencia y en esta experiencia del trastorno alimenticio, hay una voz en mí muy severa, hay una voz en mí muy exigente y autoexigente en cuanto a esos estándares, ¿cierto? Y pues los estándares no han cambiado. Yo sigo viviendo en la misma cultura, yo sigo viviendo en la misma sociedad que presiona y que nos vende la delgadez como, ¿cierto? Como lo mejor que nos puede pasar. Yo ya entendí que eso no es cierto, pero yo sí puedo identificar que esa voz está, todavía sigue en mí, ese diálogo interno de si yo paso por un espejo, yo me miro, ¿cierto? Pero antes yo pasaba por un espejo, me miraba, paraba, me criticaba, o sea, yo acababa conmigo, ¿cierto? Ahí lo llamo la guerra. Pero en este momento se va transformando a, sí, mi voz todavía está en, te miras y si empiezas a criticar, hey, vení, para, esta voz la puedo maniobrar y puedo lidiar con esta voz de una manera distinta y es lo que hablo con muchas pacientes de cuando hay un trastorno alimenticio y me imagino que también en tu experiencia de no tener un diagnóstico, sí está como esa voz constante de esa hipervigilancia, de ese diálogo interno severo y duro. Entonces creo que la guerra se transforma en la medida en que nosotros sepamos cómo batallar con esa voz también, ¿cierto? Y Como, que no sea una nueva batalla, sino que es como una nueva manera como de confrontarla, que no es a total, través de total. atentar o como con las armas y a fuego, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que hace una guerra y es como que es a sangre, Sí, ¿cierto? es Y que es es quien como, se acaba primero, ¿cierto? total. En esta, como yo te oigo, Lili, es como, listo, aunque aparece esa voz que puede parecer muy criticona o juzgadora o que nos dice, cierto, como esos pensamientos súper automáticos que nos dicen, no deberías comer esto, o chupa barriga, o no te deberías ver así, o Deberías parar ya, deberías de pues, parar ya de comer, estás comiendo demasiado. Como es, ¿qué hacemos como con esa, cómo le respondemos para que no se convierta en una guerra eterna? sí, yo creo que a mí eso me ha ayudado mucho. Es como dentro de mi cajita de herramientas, es como cuáles son las herramientas que necesito en este momento cuando estoy pasando momentos y etapas difíciles con mi cuerpo, porque no es que yo me siento, a ver, es lo que yo pienso y lo que yo creía en mi momento cuando yo te decía, quiero parar esta guerra, o sea, yo no quiero vivir con esta guerra, era que yo me imaginaba que el día en que yo me recuperara y ya no tuviera el trastorno alimenticio, pues yo iba a llegar a un lugar donde yo jamás me iba a preocupar por mi cuerpo y por la comida, que eso ya no iba a ser un tema para mí. Hoy me doy cuenta que eso sí sigue siendo un tema para mí, pero es un tema que yo abordo de una manera distinta. Entonces, ahí lo que dices es como cómo enfrentar a esa voz, en mi caso del trastorno alimenticio, cómo enfrentar ese diálogo interno severo que me lleva a una guerra atentando, pues ya hoy confrontando esa voz, como yo lo llamo la batalla de las voces, ¿cierto? Sí, Es sí, como sí, una sí. batalla. Sí, sí. Cómo esta batalla de las voces me lleva hoy a optar por caminos que me generan más bienestar que sufrimiento. Entonces, claro que los momentos difíciles van a estar y pueden ser etapas de la vida,
¿cierto? Hay etapas de la vida donde uno se siente un poco más tranquilo con el cuerpo y la comida, hay etapas de la vida donde de pronto este tema vuelve otra vez a tener como el foco, pero la clave yo creo que está ahí. Pues para mí la clave está en cómo confrontarme o enfrentarme a esa voz y tener una batalla de voces donde yo Sin que elija, acabes contigo misma, exacto, además. donde yo elija el bienestar por encima de él, empezar a atentar otra vez como en contra de mi cuerpo y de mi salud integral. ¿Cómo has vivido tú como estas batallas y estas guerras? De una manera muy similar, ¿sabes? Ujú, Yo creo que es que aquí es donde tú y yo nos unimos, donde no necesariamente hay que tener un diagnóstico para hacer cosas muy similares. Y es que, Lili, yo creo que en una cultura que todo el tiempo nos bombardea con imágenes de belleza, con, ¿cierto? Con nuevas formas de, no sé, de vernos más flacos, fit, jóvenes, ¿cierto? Que todo el mundo te está, todo el tiempo te está metiendo por, hasta por los poros, cómo cambiar tu imagen. Pues hay veces es muy difícil salirse de ahí, bajarse ujú, como ese bus y, ujú, ¿cierto? Porque además que uno ve a todo el mundo como en ese mismo trote, ¿cierto? Como queriendo todos hacer, como encajar ahí. Como ujú, bajarnos de ese bus es muy difícil porque está ese bombardeo constante, pero en mi experiencia, pues a mí me han ayudado muchas cosas. ujú, Pues como siempre digo, yo a mí me salvó la psicología y el cuerpo que somos, estudiar estos temas, pero a mí lo que más me ha ayudado en mi experiencia personal, uno es hacer crítica frente a esos mensajes, ujú, como esta cultura del marketing de que nos tratan de vender una solución a un supuesto problema que tenemos, pero que en realidad lo que hace es seguir profundizando o haciéndonos sentir más mal o más insuficientes o más inadecuadas para luego vendernos esa solución. no, o sea, cuestionas todo eso que Sí, ves. yo soy Ujú, muy crítica, yo ujú, digo, ya no trago entero, ya ajá, no trago entero, entonces, aunque hay veces puede aparecer en mí la fantasía de, no sé, de querer ser más delgada, o más tonificada, o más fit, o más joven, yo digo como, a ver, como que uno ya entiendo que hay una industria multimillonaria detrás de todo eso ujú, que se lucra de nuestras inseguridades. Eso me ayuda mucho, como entender que detrás de todo eso hay demasiados intereses económicos más que reales intereses de autocuidado y de verdad una salud integral. ujú, Entonces soy muy crítica. Pero otra cosa que me ha ayudado mucho Lili, que yo lo comparto mucho en nuestros espacios, es que yo creo que yo tenía una personalidad así muy, yo aparento ser muy fresca, ¿cierto? Bueno, no es que aparente, o sea, yo sí soy muy fresca en muchas cosas y muy espontánea y muy risueña, sí soy eso, pero al mismo tiempo habita en mí una parte que es muy exigente, ujú, que es demasiado agotadora. sí, abrumador. Todavía la sigo trabajando, todavía sigo trabajando esa exigencia en mí porque aparece en muchos frentes de la vida, Ujú, pero pero esa exigencia también la ves reflejada como en cómo deberías lucir. no O, total, ujú, pues ya no, o sí, sea, sí, sí. ya no, Ujú, porque yo ya encontré una manera para contrarrestar esa exigencia en mi apariencia física, ok. ¿cierto? Ujú, Yo creo que eso es como lo que nos pone más en guerra y es tener unas exigencias, unas expectativas muy altas o unos ideales de belleza demasiado irreales, que es lo que más nos pone en guerra con nuestro cuerpo. ujú, Y es lo que nos lleva, por ende, entonces a manipular un montón a través de la comida o el ejercicio. Entonces yo, Lili, en este proceso, yo me repito mucho, este es el cuerpo que soy, ujú, literal, como que esto es lo que hay, ujú, ¿cierto? Esto es lo que hay, este es el cuerpo que soy. Y yo ya sé que intentar modificar esto tiene un costo psicológico, emocional, mental, económico incluso tan ok, alto que yo ya no estoy dispuesta a pagarlo. ujú, Además, porque ese costo en realidad no me genera bienestar, ujú, ¿cierto? Es perpetúa la batalla, ¿cierto? Es como que alimenta esa guerra. Entonces, a mí en mi experiencia, lo que a mí más me ha ayudado, Lili, es a cultivar en mí una voz mucho más amable, más ujú, compasiva y más respetuosa. Creo que esta es una de las herramientas más poderosas que tú y yo enseñamos en el total. cuerpo que somos, pero Ujú, es porque cuando me acuerdo, es que preciso, en Londres, me acuerdo cuando yo conocí esta teoría, esta práctica, yo dije, esto tuvo un impacto tan grande en mí, en las personas que somos tan autoexigentes, tan perfeccionistas, cultivar una voz amable es demasiado poderoso, ¿cierto? Porque ante momentos de difíciles, donde somos demasiado duras,
si hay otra voz que también puedo ir cultivando en mí, que es una construcción, Sí, total. pero si hay una voz que puedo ir cultivando en mí que me dice, Elvis, tranquila, pues no tienes que ser así de perfecta, o en eso no se tiene que ir de tu vida, o tú vales mucho más por otras cosas, no sé, o tranquila, mañana será otro día, ¿cierto? Como esas cosas que uno, como que una mamá amorosa le diría a uno, una amiga amorosa y compasiva le diría a uno en momentos de dificultad, de dolor, pero que esa voz la haya empezado a cultivar en mí es lo que más me ha ayudado. Y es muy teso escucharte porque también parte como de este proceso es entender que sí nos podemos tratar de esa manera. O sea, generalmente esa voz o ese diálogo interno que tenemos en estas luchas con cuerpo y comida es una voz muy severa, es una voz muy dura, es una voz demasiado exigente. Y yo también creo que parte de esa reconciliación con mi cuerpo viene de cuestionar esa voz, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Qué Total, tono además como tiene? ¿Cómo toda me habla? autoritaria, ¿no? Toda Pues como autoritaria, de regañona, dónde se vino a creer, pues que ella era la que la que sabía, la mandaba, que pues, y que mandaba de y la que alguna tiene manera razón. tenía el poder, pues, porque con base en ese diálogo es que tenemos los comportamientos que teníamos, pues, en su momento nosotras dos. Entonces creo que para mí esa también ha sido la herramienta más valiosa en este proceso, ir cultivando esa voz. Yo no sabía que uno podía cultivar una voz más amable, yo no sabía que existía una voz de Lili cuidadora, que era empática, compasiva, que podía tratarse de una manera distinta. Y yo creo que justo eso es lo que hace que la guerra no se perpetúe, es tener Sí, esa voz, pues como... total, y que además esa guerra baje como la intensidad, ¿no? Pues, o esa voz, la otra Sí, vocecita, minimice la voz de la exigente y de la exacto, como que severa. esa voz ya no esté tan presente, no grite tan fuerte, no sea tan intensa y tan cansona, pues, sino que al contrario, ya esa voz va encontrando menos cabida como en este cuerpo. Yo creo que cultivar una voz amable, pero al mismo tiempo ser muy crítica con lo que nos venden, con lo que vemos. También cuestionarme mucho, a mí hacerme preguntas como, pues como estoy dispuesta a pagar este costo, ¿cierto? Como que yo digo, listo, sí, yo puedo volver a empezar a hacer una dieta, por ejemplo, pero ¿qué implica eso para mí? Estoy dispuesta a seguir eso, aún sabiendo que quizás eso puede que no sea sostenible en el tiempo, que mi cuerpo llegue a un punto en que me diga no más y quiera tirar todo para la porra, o que a costa de eso entonces yo empiezo a tener más ansiedad por comer, por esos alimentos que me restringí, o que yo diga realmente hacer un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio intensivo que mucha gente dice, no, es que si haces ese tipo de ejercicio, pues te vas a volver la más fit, pero ¿a qué costo? Es decir, yo ya soy muy realista, Lili, como en el sentido de, yo qué vida quiero vivir, ¿cierto? Porque yo soy mamá, a mí me fascina trabajar, pero a mí también me fascina estar en familia, y entonces involucrarme en este tipo de prácticas es como que me vuelve a robar esos momentos o lo que yo valoro, ¿cierto? Si yo valoro el descanso, compartir un día en familia, como yo digo, no, ya no estoy dispuesta a eso. Esas son como las preguntas que me hago porque hay veces esta industria es muy atractiva y uno puede caer como en sus garras. De hecho, Total, yo es me acuerdo, demasiado tentadora volver ahí. es muy tentadora, entonces uno puede caer en las garras de, no, súper fácil, los retos de 5 días y en 5 días ya estás, y uno dice, a ver, en realidad, en 5 días yo ya voy a tener ese cuerpo ideal, pues, ¿cierto? No, ¿y qué va a pasar después? O si me compro pues esa máquina, pues realmente voy a estar con los cuadritos como la que aparece pues no sé, en el comercial, pues, o en ese reel, no sé, como, pues como que esa es como cuando digo la mentalidad crítica, es como de cuestionar eso. Entonces me hago ese tipo de preguntas y eso me ayuda mucho como a volverme a centrar, como, a ver, Elvis, vuelve a ti, ¿cierto? Como, vuelve a principio de realidad, pues en realidad, ¿cuál es la vida que quieres vivir? Y hacer eso, invertir tiempo en eso, invertir energía, no es la vida que ya quiero vivir, pues valoro muchas otras cosas. Que eso me habla mucho de esa voz amable, pero que también cuestiona, ¿cierto? Es justo ese discurso y ese diálogo que nos decimos constantemente en momentos de dificultad, que es lo que nos lleva a no montarnos nuevamente en ese bus. Es Así a qué es. costo y si estoy dispuesta a volver ahí teniendo conocimiento de las consecuencias, Así es. ¿cierto? ¿Qué implica para mí volver ahí? Implica que nos, pues, renunciar a muchas cosas que hoy yo no quiero renunciar.
¿cierto? Pero para llegar ahí sí necesitamos cultivar esa voz. Claro. ¿Cierto? Que a veces es el proceso más complicado. Pues yo como soy amable conmigo misma, si a mí nunca me enseñaron a ser amable conmigo misma, a mí me motivaban desde el hágale, párese de la cama, que si no se para es una perezosa, ¿cierto? No pain, Tiene no que, gain. exacto, pues tienes que ser una mujer disciplinada todos los días, tienes que ir al gimnasio así estés enferma, porque es que hay que tener disciplina, si no, no vas a ver los resultados, ¿cierto? Entonces, motivarnos desde esa voz tan severa y tan dura nos perpetúa una guerra que uno la puede transformar por medio de esto que estás diciendo también, de esos cuestionamientos de una voz mucho más amable. Nosotras hemos llevado, pues ya tenemos un camino largo y recorrido Sí. y pues si de alguna manera esto lo hemos interiorizado mucho, ¿cierto? En nuestra experiencia personal, pues porque todo el tiempo realmente acompañamos personas con esta guerra, pero pueden haber personas que nos estén escuchando y como que se puedan sentir un poco identificadas, pero de pronto no sepan cómo saber si ellas mismas están en una guerra, ¿cierto? Con su cuerpo y la comida. Y de pronto por lo que hablábamos en el primer episodio es, hay tantas cosas que se han normalizado en nuestra cultura, tantos comportamientos, que yo estoy aquí pensando, ¿cómo podemos ayudarle a esas personas a identificar si están en guerra? Pues cómo se ve esa guerra con el cuerpo y la comida, ¿cierto? Sí, claro, tienes razón, porque como están normalizados todos esos comportamientos, uno puede que diga, sí, pues estoy en guerra, o puede que ni siquiera me sienta en guerra, es una lucha ahí que yo no identifico si me siento bien o no me siento bien, pero estoy haciendo lo que se debería hacer. O estoy en guerra, pero no me importa porque mi objetivo es Ajá. ser delgada a toda costa, o ser bella, o ser o más musculosa, ¿cierto? Porque esta guerra se puede ver de diferentes maneras, o Sí. para algunas personas también puede ser querer aumentar de peso. Sí. Mm, De alguna manera, modificar nuestro cuerpo, Eso. sea como sea como el objetivo, sea cual sea el objetivo, es de alguna manera modificar el cuerpo, ¿cierto? Y que cada persona vivirá esta guerra a su manera, ¿cierto? Puede que haya personas que estén en esta guerra sin saber que están en esta guerra, pero se levantan motivadas por un impulso de querer modificar el cuerpo, hacer ejercicio cuando el cuerpo quizás no necesita un descanso, estar en guerra cuando sienten culpa al comer, pero lo ven como algo normal, pero no se dan cuenta que trae sufrimiento, ¿cierto? Tener comportamientos compensatorios, entonces yo hoy no, pues no como porque ayer comí mucho, que eso se puede ver como comportamientos muy normalizados, pero que en última sí trae conflictos con uno mismo. No hay nada más triste que uno comerse algo y después de comérselo estar indispuesto porque uno se lo comió. Pues, pero indispuesto emocionalmente, pues Sí, con emocionalmente, culpa, con culpa, no me lo vergüenza. debí Pues bueno, comer. indispuesto físicamente también, porque Sí, que a uno también le puede caiga algo. pasar. Sí, sí. Pero sí, es como todos, como todas Pero estas... entonces espérate, porque quiero que volvamos, porque comportamientos compensatorios son, por ejemplo, uno restringirse o dejar de comer Sí. porque comió mucho, no sé, el día anterior, o porque, no sé, porque lo vimos todo el tiempo en nuestros pacientes, como, no, esta noche tengo una comida, entonces no como en todo el día, o me voy a ir de vacaciones para la playa, entonces dejo de comer 3 semanas. O ya me comí un carbohidrato en el almuerzo, entonces por la noche me lo voy a saltar y no voy a comer pues ese grupo alimenticio. O tener Exacto. también muchas creencias alrededor de la comida y el deber ser del cuerpo, que se va convirtiendo en una guerra en la medida en que vamos viendo que eso se va convirtiendo en algo difícil de llevar, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, comer todos los días igual. Pero si uno se sale de esas reglas o de esas normas, sí trae pues, comportamientos de culpa, remordimiento. El remordimiento es una guerra, la culpa es Sí. una guerra, compensar es una guerra hacia tu cuerpo. No se vive con tranquilidad una relación con la comida cuando estamos en guerra. Y yo creo que uno sí siente, Elvis, como que algo no está bien, ¿cierto? No sé si eso le pase a muchas o no, pero yo en mi proceso yo me daba cuenta que algo no estaba bien, pero mi objetivo era ese, ¿cierto? Pero yo dentro de mí sabía, esta práctica no es útil para mí, estos atracones no me hacen bien, yo sí siento que esta lucha No, se pues te está convirtiendo roba. en algo que no me está generando ninguna satisfacción y que muchas veces me impide, por ejemplo, el preferir quedarme en la casa para no salir a comer con mis amigas. Eso ya es vivir en guerra, ¿cierto? Sí. Entonces creo que hay muchas maneras como de empezar a identificar si esto tan normalizado, porque se vive de una manera tan normalizada, realmente sí puede estar siendo una guerra. Por ejemplo, también se me ocurre, Lili,
hacer ejercicio con el objetivo como de castigar el cuerpo, Total. ¿cierto? Que es Como, una manera también de ujú, compensar. Ayer comí sí. demasiado, mañana sí o sí, 3 horas de ejercicio. O también hay gente que castiga su cuerpo comiendo de más, También. ¿cierto? Ujú, Porque hablamos de, listo, compensar como comiendo de menos, pero también hay personas que terminan comiendo de más como por ese castigo, por esa sensación de que de vergüenza o no ser ujú, suficientes, y entonces casi que se vuelve como una autoflagelación, ¿cierto? Como ujú. de hacia sí mismo, ¿cierto? Total. Eso se vuelve una manera de castigo. Ujú, También se normaliza mucho cambiarse 1000 veces antes de salir. Pues como hay, ¿cierto? Y es como lo normal, ¿no? Uno se pone varias, pues, que yo lo hablo ujú, con mis pacientes, no, pues yo me voy y me visto, pero no me gusta y me cambio, pero al final sí trae mucha frustración, pero se normaliza que se ponga uno la ropa y se tenga que cambiar uno 1000 veces. Yo lo vivía, yo sé que para ti también ujú, esa era una guerra y una batalla, y al final los sentimientos o las emociones que emergen de esos comportamientos sí nos tienen que dar señales de si es una guerra o no. ujú. Pues yo creo que la invitación para las personas que se pregunten de pronto, pero yo será que sí estoy en guerra o no estoy en guerra, porque se han normalizado muchos comportamientos, es hacernos las preguntas de qué emociones emergen en mí cuando tengo este tipo de prácticas, si hay tranquilidad, si hay paz, si hay gozo, si hay disfrute, si no hay limitaciones en cuanto a salidas con amigos o si me aíslo o no me aíslo, o sea, qué implicaciones está teniendo esa relación con el cuerpo y con Ujú. la comida en la vida de cada uno y qué emociones emergen. Y yo creo que ahí sí uno puede empezar a identificar si hay una guerra o no. Y yo me acuerdo mucho, Elvis, que al principio yo no me sentía en una guerra. Pues yo me sentía haciendo algo que me iba a llevar a un objetivo, ¿cierto? Como yo quería lograr ese cuerpo y a través de estos comportamientos yo voy a llegar allá. Y al principio yo sí tengo que reconocer que yo no sentía ninguna guerra. Pues para mí estaba bien la restricción, estaba normal ya tener estos episodios de atracones muy al principio, pero yo me fui dando cuenta del sufrimiento que esto me traía, ¿cierto? Yo ya no me sentía bien, ya no quería salir, me cambiaba, como lo decía ahorita, 1000 veces porque no me sentía bien con lo que tenía puesto, terminaba llorando en mi cama y prefería no salir, me invitaban a comer, entonces yo prefería dejar de comer en todo el día, pero justo en la comida tenía un atracón y llegaba a mi casa a llorar porque qué pereza sentirse de esa manera. Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, esto es una guerra, pues esto es una lucha que de alguna manera quiero salir de ahí. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar después de esta guerra? ¿Realmente esta guerra sí va a acabar? ¿Cómo me voy a sentir si esto realmente para? Que lo hablaba un poco antes y decía, ¿cuál es la identidad que yo voy a tener después de esta guerra? Pero hoy me doy cuenta, o antes me daba cuenta que yo sentía que yo nunca iba a salir de esa guerra. O sea, yo decía, yo no voy a ser capaz de salir de ahí. Esa guerra me va a acompañar por el resto de mi vida y a normalizar esta guerra y así será. Pero cuando empiezo a tener herramientas, cuando empiezo a entender esto de la autocompasión, que hay herramientas como la alimentación intuitiva que me llevan a mí a conectarme con mi cuerpo, a entender que mi cuerpo es sabio y me da las señales, a Ujú. entender que hay muchas maneras de ir transformando esa guerra, pues hoy sí me doy cuenta que la guerra, la que yo creí que estaba viviendo, es mucho peor ahora que me veo en un lugar muy distinto. Claro. Yo ahora me voy para un paseo tranquila, que puede que días antes llegue mi lucha y mi batalla, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de ir al paseo o que 3 semanas antes voy a dejar de comer, que eso también es una guerra, para poder llegar flaca al paseo. Hoy puedo salir con mis amigos y disfrutar de una comida deliciosa. Hoy generalmente no tengo culpa al comer, a veces me puedo sentir culpable y ya hace parte del proceso, ¿cierto? Pero hoy se vive de una manera distinta. Es que me estás haciendo pensar que, pues, que lo difícil de salir de esa guerra es que, y lo hemos visto con muchas de nuestras pacientes, es que las personas creen que salir de ahí es como dejarse, Ujú, ¿cierto? Es como ujú. que, a ver, como que es como una mentalidad muy blanco y negro, como muy Sí, dicotómica, sí. ¿cierto? Como que, o sea, vivo en una guerra, pues que en un principio, como tú decías, las personas no identifican como una guerra, Sí, es como que no, voy a hacer una dieta, me voy a restringir, me voy a controlar, voy a cerrar el pico, estoy estoy juiciosa. muy Ujú. juiciosa, que es como esto de lo Sí. normalizado. Entonces, la gente empieza por ahí, después se convierte en una guerra, porque entonces es esa batalla mental de, ay no, pero es que en la dieta yo no puedo comer esto, entonces empiezas a pensadera en qué comer, qué no comer, si puedo comer esto, no puedo comer esto, si sí me estoy viendo bien o no me estoy viendo bien, si cómo me verán, ¿cierto? Entonces empieza esa lucha interna Ujú.
no, debería levantarme más temprano, 2 horas, debería hacer más horas de ejercicio, ¿cierto? Ahí es donde empieza la guerra, ¿cierto? Debería compensar, hacer más ejercicio para adelgazar, a costa del agotamiento, el cansancio, el dolor incluso, Ujú. porque hay personas que hacen ejercicio hasta el punto del dolor, de De una fracturarse o lesión, de ajá. lesionarse. Pero entonces, dejar esa guerra, ¿cierto? Dejar esa guerra, las personas dicen, es que si la dejo, es como dejarme, ¿cierto? Ujú. Porque como se ha asociado con autocuidado, con no es que cerrar el pico, no es que no comer tanto en semana, no comer X o Y en las noches, se ha asociado con autocuidado. Ujú. Entonces la gente cree que dejar la guerra es irse hacia el otro lado. No, entonces ya. Ujú. Dejar la guerra es echarme a las petacas, ¿cierto? Como Ujú. decimos, rascarme la barriga, sentarme a ver Netflix y comer Doritos, crispetas, pizza, Coca-Cola, hamburguesa y así por toda una eternidad, Ujú. ¿cierto? Como Sí, que que... hay un temor también Ujú, porque de alguna manera esta guerra nos lleva a tener una sensación de control, claro. que sabemos que no es control para nada, No, vivimos en no. descontrol, Ujú. pero la sensación de parar con la guerra es sentir que perdemos el control Sí. también, Por eso es tan ¿cierto? difícil, Por por eso es eso tan difícil. entendemos, pues de verdad que Ujú. entendemos demasiado a las personas que llegan a nosotros porque es que si fuera fácil, no existiría la guerra, Ajá, no se sostendría en el tiempo. total. Entonces, entendemos mucho que salir de ahí no es fácil porque es que hemos sido muchas que desde muy chiquitas nos acostumbramos a que esa era la manera de vivir, habitar el cuerpo y tener una relación con el cuerpo y con la comida. Entonces, contemplar otras formas, es como Ujú. tú decías, es, pero ¿cómo así? Si yo ya no soy esta, que vengo siendo tantos años, entonces ¿quién voy a ser? Y nos imaginamos que ese quién voy a ser es como todo lo opuesto. Total. Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho nuestra forma de acompañar a las personas Lili, porque de alguna manera nos sostenemos en ese dilema, en esa inquietud, ¿no? Como de, es que no es fácil. Ujú. No, y que yo creo que por eso la guerra es tan difícil de transformar y nos cuesta tanto salirnos de esas formas de accionar, Claro. ¿cierto? O sea, nosotros no podemos pretender que la guerra se transforme como con esta normalización de estos comportamientos. Por eso es tan importante tener una mirada y una visión distinta, alternativas y estrategias Ujú. diferentes para que esta guerra sí se transforme. Porque mientras sigamos haciendo lo mismo, creyendo que no estamos en una guerra, pero sí viviendo muchos conflictos, pues en cuanto a nos relacionamos con el mundo, yo creo que no va a haber manera de salir de ahí. Si Ujú. necesitamos otras herramientas, que es justo lo que hacemos, Total. o compartir otras herramientas, otras alternativas, otra visión, porque esa será la única manera de transformar la guerra, porque toda esta conversación que hemos tenido Sí. me ha llevado de alguna manera a ir concluyendo esta gran pregunta: ¿esta guerra sí se acaba? ¿Esta guerra sí se puede En parar? definitiva, En tú definitiva, qué sí dices, Lili? podemos parar y ponerle fin a la guerra con el cuerpo y la comida. Yo diría que podemos encontrar herramientas y alternativas para que los momentos difíciles con el cuerpo y la comida no sean una guerra. Entonces, para mí, Lili, yo en conclusión diría que sí se puede. Ujú. Pues yo soy una convencida que en la medida en que encontremos esas maneras como de cese al fuego, Sí. ¿cierto? Como que ya empieza a haber cada vez menos cabida para, para esa lucha. Ujú. Y yo creo que las personas, y creo que tú y yo somos como testigos de si se puede vivir tranquilas, en paz, donde sí podemos hacer una vida. Pues mira, tú has hecho una Ujú. vida, Lili, hemos hecho Total. una vida. Y hemos hecho una vida aún reconociendo que hay momentos y días difíciles, pero que esos días difíciles no se convierten en una Exacto. Y guerra. no nos determinan y seguimos Ujú. siendo trabajadoras, mamás, pareja, miembros de familia, pues estamos contribuyendo al mundo. Es Total. decir, que esto no apagó nuestro potencial, sino que al contrario, en la medida en que eso ha dejado de cobrar tanta fuerza en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nos ha dado una libertad. Yo creo que a mí se me viene la palabra libertad. Total. Esa es Ujú. la palabra. Es como la guerra se acaba, uno puede ponerle fin y con el fin de esa guerra viene la libertad. Así es. Esperamos que les haya gustado este episodio. Esto sigue siendo solo el comienzo y hay mucho, mucho más por seguir profundizando, aprendiendo o más bien reaprendiendo. Te esperamos en uno próximo.